Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Código Político. ¿Vamos bien? Bien, ¿cómo le va? A mí bien, pero no, Qué suerte. le va bien. Te voy a contar lo que pasó esta semana, porque vos se te va la memoria rápido. ¿Viste? Nos pasa. Yo me acuerdo que hubo una marcha. El lunes una marcha enorme de los docentes. Sí, En la provincia de Buenos Aires hasta hoy seguían de paro. En la capital habían levantado. Gran marcha de los docentes. Sí. El día martes la marcha de la CGT. Claro. Enorme marcha de la CGT. Enorme. Y al final la piñata. Con los muchachos K y la izquierda. También hay que divertirse con algo. Sí, bueno, pero divertido no fue. Miércoles la marcha por el Día de la Mujer. Enorme también. En las tres, la de los docentes fue crítica al gobierno, contra el gobierno. La de la CGT contra el gobierno. ¿La de las mujeres? La de las mujeres. Y también hubo quienes fueron contra el gobierno. Porque bueno, en ese colectivo era una cosa mucho más amplia, pero algunos no se privaron de hacer su recortecito político. Fue una extraordinaria marcha por el Día de la Mujer, por los derechos de las mujeres, pero también se coló la política. Así como también hubo alguna escaramuza. Sí, la política, la iglesia. Efectivamente. Y hoy jueves, no digo cerrar la semana. No, porque falta mañana. Todavía falta. Ojo. Índice de pobreza de la Universidad Católica siguió creciendo. Sí. El 29 que dejó Cristina ya es 33. De los 32,9, ¿no? Sí, Justo, más o menos. Sí. De los 11 millones y pico que había cuando llegó Macri, ahora hay 1,5 millones más. Sí. Y el índice del INDEC de la inflación, 2,5%, más alto que el índice que dio el Congreso de las consultoras privadas. Eso quiere decir que el INDEC Y se le puede creer. miente en contra o no. Ponele que se le puede creer. Inflación 2,5%. Lunes, martes, miércoles, jueves, una semana tirando horrible para el gobierno. No, a lo mejor nadie sabe, mañana es feriado. Sí. Sí, mañana todo el mundo se toma descanso para que ella afloja un poco. Menos mal que está Marcos Peña en el estudio, el jefe de gabinete. Para que le preguntemos cómo se explica esto. ¿Cómo si este es el principio de algo, es el final de algo, o vamos a seguir así de acá a octubre? A lo mejor es una mirada pesimista en nuestra parte. Vamos a ver, vamos a preguntar. Para el gobierno, optimismo, si hay algo que no le falta, es optimismo. Sí, me parece un poquito menos, pero... Bueno, vamos a hablar con el jefe de gabinete que ha tenido la gentileza de acompañarnos en una noche como la de hoy, después de 4 días tirando a horribles para el gobierno, según de donde lo ve uno, él por ahí lo ve de otro lado. Donde hay un candombe importante también digo, es en el peronismo. Ah, el peronismo, sí. En el peronismo hay un lío. Cristina sí, Cristina no. Los kirchneristas, ¿se puede hacer unidad si los muchachos, por ejemplo, van y rompen el final del electo de la CGT o no? El peronismo... ¿Se queda con Massa o se va con un armado anticristina al peronismo? Hay mucha cosa para conversar. Massa va al peronismo. Lo invitaron a ir otra vez. Dijo que no. Está Julián Domínguez en el estudio y está Felipe Solá. Nada menos. Julián Domínguez abiertamente dice, yo juego con Randazzo. Vamos juntos en el espacio para enfrentar a Cristina o a quien sea en la interna. Bueno, Felipe yo espero que esta noche formalice como vocero la postulación de Randazzo, ¿o no? Eso lo va a hacer Randazzo. Él cree que lo va a hacer el mes que viene. Yo creo que lo va a tener que terminar haciendo este mismo mes de marzo. Pero bueno, y está Felipe Solá. Que le vamos a preguntar qué. ¿A dónde va a ir? O si está en el Frente Renovador. Y las dos cosas. Si está en el Frente Renovador, Massa lo invitó a que sea candidato en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está en el jaleo, están bailando todos, en el candombe peronista. Así que con ello vamos a hablar en un rato. Vamos a hablar de lo que pasó en la marcha de la CGT y sobre todo cómo sigue la CGT después de este lío. Sí, acordate que tenemos que hablar de una vida de perros. Hay vida de perros. Hay una vida de perros. Hay vida de perros, señor. Y hay cuestiones caninas que llegan a tribunales, inclusive. Sí, claro. De esas cosas vamos a hablar. Bueno, y de lo que podamos, porque la noche... Los radicales. Los radicales están mojando. Están con la vainilla y mojan de a poquito. Impresionante. Bueno, también de eso vamos a hablar, pero no charlemos. Vamos con Marcos Peña, que tenemos mucho que decir. Vamos. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿y por dónde hay que empezar? Porque fue una semana cargada. A ver, uno tiene la impresión que fue un mes cargado, porque había venido lo del correo, lo de los jubilados. Después vino lo de España, que fue muy reconfortante. Y después caímos en esta semana con la huelga docente, las protestas, los datos económicos que no son muy alentadores. Me parece que hay siempre datos complejos y datos alentadores en una Argentina que está viviendo una transición entre el país que no pudo desarrollarse, que no pudo resolver el tema de la pobreza, que no pudo resolver la infraestructura, que tiene múltiples problemas en el mercado laboral,
y un país que por decisión de los argentinos está emergiendo con mucho esfuerzo, poniendo el hombro, preparándose y trabajando para una etapa de desarrollo y crecimiento, de calidad democrática, de integración al mundo. Y en el medio de esa tensión entre una Argentina que quiere cambiar, sabiendo que igual va a requerir mucho esfuerzo, y una Argentina que no quiere cambiar, centralmente de actores con poder, que a veces resisten porque no les fue mal en la Argentina del pasado, ¿no? En esa tensión... Usted no habla de política específicamente. No habla de factores políticos exclusivamente. No, por supuesto que no. Bien. No solo. Pero ese es el debate de fondo. Ese es uno de los debates de fondo. El otro debate de fondo importante es sobre qué discutimos, ¿no? El valor de la verdad. Después de una experiencia donde se destruyó sistemáticamente la información del Estado, recién lo mencionaba en el caso del INDEC. Recordemos que no se medía la inflación, se medía una inflación de Moreno que no creía nadie. Recordemos que la pobreza no se medía porque era estigmatizante para los pobres. Recordemos la cantidad de manipulaciones que había del Estado. Hoy estamos discutiendo sobre hechos concretos. Y en cada uno de los casos mencionados, los hechos concretos que se están planteando o no son ciertos, o son mentira, o están distorsionados. Ahora, perdón, para no ser cierto, ser mentira o estar distorsionado, han juntado un montón de gente que cree en eso. Los maestros en la calle, los sindicatos en la calle. Por supuesto, no digo que no. Esta discusión no es una discusión... Sí, no se resuelve por cantidades, pero las cantidades en política cuentan. Por supuesto, y hay un montón de gente que legítimamente no está de acuerdo con un cambio en la Argentina. Hay un montón de gente que legítimamente le gustaría volver a la etapa kirchnerista o la etapa, alguna de las etapas peronistas del menemismo, del dualdismo, kirchnerismo, que nos gobernó gran parte de los últimos 20 años. Y es legítimo. Y otro dato que es muy relevante es que vivimos en una etapa de conflictividad, debate, discusión, en plena libertad, sin patoterismo del Estado. No salimos a descalificar, a perseguir al que discute. Planteamos debates y eso es sano. No hay democracia que no tenga conflicto, que no tenga debate, que no tenga posiciones encontradas. Esa es una visión infantil de la sociedad y es parte de la maduración que tenemos que hacer. Ahora, esta semana lanzamos la revolución del transporte aéreo, por ejemplo, de los vuelos, del aerocomercial, que va a conectar la Argentina, que tiene un atraso enorme, y eso va a implicar vuelos más baratos, más localidades conectadas, más pasajeros. Esta semana Expo Agro, 40% de ventas de productores, de stands, más que el año pasado. Me parece que dentro del panorama económico eso es como una playa, ¿no? Digo, está muy claro que el sector del campo ha tenido un repunte. Ahora, el sector del campo no es todo el país, ni siquiera, digamos, es un tercio del país, ¿no? Digo, más o menos. Pero lo importante es la secuencia. Nosotros en la campaña prometimos un plan de gobierno que estamos ejecutando. Dijimos, luego de una horrible política agropecuaria del gobierno anterior, que en vez de ver que ese es el motor de la Argentina y ayudarlo y estimularlo, le puso la cabeza porque no se sometió políticamente, nosotros dijimos, vamos a apostar a los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios invirtieron, se la jugaron el año pasado. Dijimos que eso iba a generar una cosecha récord, está generando una cosecha récord. Y eso, cuando vas a Expo Agro, no es solamente productores de soja. Hay empresas metalmecánicas, hay venta de tractores, venta de automóviles, pick-ups, récord en Argentina de venta de todo tipo de autos, camionetas, camiones, motos, en todas las dimensiones sociales. Eso está pasando también. Uno habla del consumo, que es otro dato central. En febrero, el IVA DGI, que es el que mide el consumo, 40% arriba respecto al año pasado, con una inflación del 32%. Primera vez en 15 meses que el consumo le gana a la inflación. Y vuelta, esto no implica que no haya conflictos. Está claro que hay conflictos y que hay una situación compleja del mercado laboral. Si hace 5 años que tenemos 6 millones de trabajadores formales en la Argentina, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Cómo no vamos a tener problemas si hay desocupación de jóvenes, si hay desocupación en muchos lugares del país, si hay lugares donde ni siquiera hay empleo privado? Ahora, la discusión es, yo invito a cualquiera, a los del palco del otro día, a los del acto, ¿qué otra solución tienen? Porque los que fueron al acto de la CGT y que respetamos y que tenemos un excelente diálogo, no salieron a protestar en los 4 años de no crecimiento, alta inflación, saqueo de las arcas públicas, que fue el último año del kirchnerismo. Entonces la discusión es otra. Cuando vemos el paro docente pidiendo una paritaria nacional, cuando nosotros resolvimos
la cuestión del salario mínimo docente, de hacerlo automático, para que no haya más desigualdades entre las provincias. Pero dijimos, basta con esta mentira de una paritaria nacional para apretar los gobiernos provinciales. Y los empleadores de los docentes en la Argentina son los gobiernos provinciales. Y esto fue un acuerdo de todos los gobiernos provinciales. Ahora hay algunos que se diferencian, pero en general hay un altísimo consenso y nosotros gobernamos la minoría. Y lo que planteamos es, siéntense a discutir ahí, así lo más rápido posible podemos discutir la paritaria, la calidad educativa, la transformación de la escuela, o estamos conformes con la escuela pública. ¿Por qué con todos los paros que hubo en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, lo único que lograron fue privatizar paulatinamente la escuela pública? ¿Cómo es eso? Año tras año, con la matriculación. La matrícula de las de los hogares más pobres muchas veces, que tratan de pagar una cuota en una escuela parroquial o una escuela subsidiada, se han ido de la escuela pública. Y eso son cifras reales. ¿Quién se hace cargo de eso? Discutamos sobre eso, pero discutamos sin hipocresía. Discutamos sin una agenda doble, porque volvemos a la discusión de fondo. ¿Qué país queremos? ¿Quién se hace cargo del país que recibimos? Porque no es solo Cristina Kirchner. Eso es fácil. Digamos, a esta altura, primero, que creo que el kirchnerismo como fenómeno fue consecuencia de muchos problemas de la Argentina, no causa. Ahora, hay muchos dirigentes que hoy levantan el dedo y nos acusan y pontifican, que gobernaron 10, 20, 30 años y no se hacen cargo. Entonces, esa discusión queremos darla y démosla sobre cifras. Se habla, la CGT. Bueno, pero justamente, a ver, para uno resulta muy difícil, a uno le resulta muy difícil y muy llamativo que, a ver, ustedes hablan de la inflación con tendencia a la baja. La CGT dice, eso cuando ocurre es por la caída del consumo. Ustedes hablan de al menos una tenue reactivación. La CGT sigue hablando de caída. Ustedes hablan de que ha habido globalmente menos importaciones que el año anterior. La CGT habla de que las importaciones están destruyendo a la pequeña y media industria. Bueno, pero ahí, Eduardo, es difícil encontrar un término porque durante medio, ¿no? mucho tiempo se destruyó la verdad, se destruyó la palabra del Estado. Ahora, no somos pares en la discusión. No estamos diciendo dos amigos, che, fui para acá o fui para allá, che, esto es un saco azul, es un saco beige. El Estado, cosa que debería ser lo normal, tiene estadísticas públicas que no fueron rebatidas nunca ni cuestionadas en este 15 meses que venimos gobernando, 15 meses contra 12 años del gobierno anterior. Y las estadísticas indican que hace más de 6 meses que todos los meses hay más empleo que el mes anterior. Y ese dato, yo me acuerdo, fui al Congreso, debatía con varios, que decían, no, se está destruyendo empleo. Le digo, el CIPA, que es el indicador de empleo del Ministerio de Trabajo, que pone todo lo que son los trabajos formales en la Argentina. Nunca cuestionado, ni siquiera en el kirchnerismo. Le digo, ¿creemos en esto o no? Si no, paremos la pelota, hagamos una comisión, debatamos, el CIPA miente y veamos cómo reformarlo. Pero si no, vamos a discutir sobre algo concreto. Todavía tenemos el reflejo de esa Argentina autoritaria y mentirosa, de tener 6, 7 números de inflación que cada 3 días sale, entonces según tan consultor. Hoy hay un INDEC que funciona. De última, si hay algo que mejorar, debatamos sobre el INDEC, porque eso no es el gobierno, no es Macri, no es Cambiemos, es el Estado. ¿No hablaban del Estado todo el tiempo? ¿Cuál es la discusión entonces? ¿Ahora privatizamos todos los datos? Ahora hablamos de cualquier número que me sirve para reafirmar un prejuicio. Hablando de datos y números, hablemos del 1.300.000 pobres que se generaron desde que Macri es presidente. Primero, en un país que se supone que va a ser una transformación, que hay quienes quieren el cambio y quienes no, pero hay 1.300.000 pobres más, según la UCA, que tampoco fue discutida. Primer dato. Nosotros lo dijimos cuando se anunció la pobreza del INDEC. 32 y pico, muy parecido. Es la misma foto, esta foto que se presenta hoy es del tercer trimestre del año pasado, hace 6 meses. Y lo presentó el presidente, no lo presentábamos por abajo, ocultándolo. Y el presidente dijo, esto es para mí lo más importante, esto es el indicador, el punto de partida sobre el cual quiero que me juzgue mi presidencia. Y todas las acciones que hago son para ayudar en ese sentido. Y esto lo ratificamos. Ahora, si alguien cree, nosotros no lo creemos, creemos que lo que fue el proceso de 6 meses de normalización de la economía que generó esa transición fue un sinceramiento. Porque la inflación, el cepo cambiario, la falta de reservas, el default... Que tuvo un costo. Por supuesto, pero ya el costo estaba. Estamos sincerando una realidad.
Entonces creo que justamente es un punto de partida donde lo más importante es poder reflexionar entre todos. Esto es una deuda de la dirigencia argentina con los argentinos que menos tienen. Y a partir de ahí, nosotros pusimos una línea de trabajo para ayudar en la emergencia a los sectores más vulnerables, y hoy es el presupuesto más alto de la historia que tiene de inversión social un gobierno nacional, porque estamos ayudando para la emergencia, pero también estamos planteando cómo hacer para mejorar la infraestructura social, las cloacas, el agua potable, las calles, la cantidad de calles del conurbano que son de tierra todavía. Y eso es también calidad de vida y mejora para esas condiciones de hábitat. Y también estamos trabajando en el interior del país, en las 100 localidades más pequeñas, más pobres, ayudando en todo lo que es intervención integral. Pero esto es una parte. Lo otro que tenemos que hacer es generar empleo. El empleo es lo que libera, es lo que ayuda a poder tener un proyecto de vida, construir un futuro. Y de vuelta, o estamos de acuerdo en ese camino o no. Si estamos de acuerdo en ese camino, podemos construir políticas de Estado, pero tiene que ser en base a vivir en una cultura democrática institucional, vivir en una lógica donde la verdad esté en el eje del debate político, donde midamos y evaluemos. Nosotros creemos que en las próximas mediciones sucesivas va a ir mejorando, porque va bajando la inflación, porque ha aumentado el apoyo de Estado, porque se están generando puestos de trabajo, pero no alcanza. Esto es un trabajo de mucho tiempo que necesitamos hacer. Ahora, ¿usted cree que, porque usted plantea una cantidad de aspectos que significan, sí, hipótesis de cambio, ¿ustedes perciben desde el lugar en que están ustedes que esto tiene un acompañamiento colectivo? Pues si no hay un acompañamiento, digo, a ver, la propuesta puede estar bárbara. Ahora, si usted tiene el 25% de los votos, no le sirve. Digo, ¿usted tiene la percepción de que esto tiene, o va a tener, o va a seguir teniendo el acompañamiento que tuvo cuando arrancó? Porque uno nota que hay como una dilución de ese... Bueno, primero que no hay cheques en blanco. Nunca, bueno, eso ¿no? Primer dato. Nosotros tenemos que trabajar todos los días para sostener y fortalecer y demostrarle a la gente que ese cambio también implica mejoras en el bienestar, que implica también no solamente poner el hombro, sino que también empezar a ver una mejora después de muchos años de abandono y de pérdida relativa de calidad de vida y de perspectiva de futuro. Pero estamos absolutamente convencidos que hay una mayoría de la Argentina que apoya la idea del cambio, y lo que seguro tiene claro es que no hay un camino para atrás. Lo que hay en todo caso es seguir trabajando para adelante. Y otra cosa que es importante, nuestra convicción, y creemos que la convicción de la mayoría, es que estos valores van más allá de una coyuntura. Vamos a seguir todos los días trabajando desde el lugar que nos toca hoy y de los lugares que nos toca en distintos lugares como Cambiemos, por defender una visión de la sociedad, por defender una visión de la Argentina y de hacia dónde va. Porque, ojo, muchas veces entendemos el cansancio que provoca el no llegar bien a fin de mes, el no ver la mejora concreta en tu barrio cuando estás hace 20, 30 años, como te dicen en el conurbano, esperando que alguien te ponga la cloaca, que alguien te ponga la luz, que no te roben, que te pongan la infraestructura, lo entendemos. Ahora guarda con los atajos, porque lo que nos quisieron vender durante mucho tiempo, y lo siguen queriendo vender, es la idea de la resignación, es la idea de que no se puede más que esto, y que en el fondo no cambia tanto, porque en realidad la corrupción, el autoritarismo, la mentira, eso ya está dado. Y nosotros nos rebelamos ante eso. Y nosotros de vuelta somos consecuencia, no somos causa. Somos consecuencia de una decisión muy profunda de los argentinos, de jugársela en el 2015, cuando tenían muchas amenazas, extorsiones, aprietes de los poderosos que decían, guarda con el cambio que te va a perjudicar. Y mucha gente dice, pará, yo ya sé cómo vivo. Yo quiero apostar un poco más por mi hijo, quiero apostar un poco más por el futuro. Y ese es el corazón de lo que hacemos. Y sí, estamos convencidos, como nos dice mucha gente todos los días en la calle, en distintos lugares del país, fuerza, no aflojen. También nos exigen. Dicen, che, no cometan errores o no hagan esto, porque no pierdan el foco. Y lo tomamos nota. Estamos todo el día en la calle en eso, no nos encerramos. ¿Usted los va a llamar a los dirigentes de la CGT antes de que pase algo? Ya, diálogo siempre ha habido y siempre estamos abiertos a que haya. Lo más importante es saber
de qué queremos discutir y en base a qué honestidad intelectual podemos dar esa discusión. Necesitamos, para mejorarle la vida a los trabajadores que necesitan más que nunca, una lógica de diálogo, donde los empresarios, que tienen mucho más para aportar de lo que han aportado, sobre todo en términos de la representación para debatir en una mesa con los trabajadores y con el gobierno mejoras concretas. En algunos sectores se ha logrado, como el caso de Vaca Muerta, el tema energía, se está trabajando en la mesa de la construcción, se está trabajando en la mesa de la logística, cosas concretas, reales. Vamos a ver cómo mejoramos la competitividad, la productividad, generamos más puestos de trabajo. Ahora, en la general, a veces cuesta. Cuesta porque se mezclan muchas agendas, porque hay mucha fragmentación, pero tenemos que apostar a eso. Vamos a trabajar todos juntos por soluciones concretas. Dejamos un poquito afuera la agenda electoral y nos concentramos en esto, que es una oportunidad histórica de realmente cambiar nuestro país, o vamos a mirar la chiquita. Si ese es el espíritu, siempre de nuestro lado va a haber una vocación de diálogo, y aun cuando no lo sea, también va a haber diálogo, porque también es otro cambio en la Argentina. Nos pueden insultar, nos pueden agredir, nos pueden hacer manifestaciones, pero un paro también. Puede, sí, por supuesto, es parte de la democracia, Eduardo, eso es lo importante. Ahora, vivimos de mucho tiempo donde el poder, inseguro, temeroso, autoritario, te ponía el título de enemigos y disentías. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y de vuelta, esto no es solamente en los últimos años. Es una cultura del poder muy enferma, muy cínica, muy resignada, de un poder chiquito, encerrado, que no se anima, por ejemplo, también a ver cómo pensamos el futuro, cómo pensamos lo que pasa en el mundo. Hay grandes desafíos que nos están viendo el mundo y seguimos discutiendo los temas de hace 30 años. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar entre todos nosotros, pues se lo debemos a los argentinos. Cada vez que sale esta cifra dolorosa, dolorosísima, la pobreza, recordemos una cosa. La única razón para este fracaso que implica la pobreza y la desigualdad en nuestro país es la incapacidad de nuestra dirigencia para lograr un mejor resultado. Y nos involucramos en eso, no lo ponga afuera. Nosotros tenemos que hacernos cargo de mejorar esa realidad para que los hijos de los que no tuvieron oportunidades puedan tener un mejor futuro, por lo menos. Y dejar claro, en este clima del Bicentenario, que el año pasado fue muy provechoso y muy útil, la cantidad de acuerdos en el Congreso, la cantidad de acuerdos con los gobernadores, con los sindicatos. Que no perdamos el eje por la campaña electoral, por favor. Es demasiado trascendente este momento en la Argentina para la chicana fácil, para la vivada, para lo mismo de siempre, que siempre dice lo mismo Latillo hace 20 años, y lo único que no cambia es su lugar en el poder. A lo sumo cambia un poquito su patrimonio. Gracias. Muchas Muy gracias. amable, ¿eh? Muy amable. 63 segundos para encontrarnos con Felipe Solá y Julián Domínguez.